Buenas noches, Susana Poma, Facultad de Derecho. La teoría del delito, iter criminis. Conforme al ordenamiento legal de nuestro país, la conducta personal o grupal que tiene como consecuencia la acción que lleva un daño se presume delictiva. Sin embargo, esta acción no va a ser directa, va a pasar por etapas antes de consumarse, naciendo así el iter criminis. Vamos a desarrollar este tema bajo el enfoque del Código Penal. La teoría del delito. El ser humano va a ser sujeto de derecho y también de deberes. El Estado, a través de sus organismos, va a ser un ente protector, también regulador, y va a determinar cuáles son las reglas de conducta. Así, la conducta personal o grupal del ser humano va a determinar la legalidad o no de sus actos, verificando si hay o no infracción, dando lugar a la presunción de un delito, ello basado siempre en su comportamiento. La conducta penal y teoría del delito. La conducta es el primer elemento básico del delito, definido como el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, que está encaminado a un propósito, que se manifiesta externamente con un resultado que conlleva una punición por la falta o daño que se puede cometer. Bajo un concepto formal, el delito es la conducta humana opuesta a lo que la ley manda o prohíbe, con la amenaza de una pena. Bajo un concepto material o dogmático, el criminólogo alemán Metzger manifiesta que la estructura del delito está formada por un sustantivo al que acompañan 4 calificativos: conducta, acción o una omisión típica, que incluya los elementos de una figura delictiva, antijurídica, ilícita, contraria a normas, culpable, reprochable a su autor y punible por merecer una pena. Entonces, conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad serán los 5 elementos que en ese orden van a configurar el concepto dogmático analítico del delito. Por tanto, no puede hablarse de comisión del delito ante la ausencia de uno o más de ellos. Para que exista delito, será necesaria además la intervención del sujeto activo y el sujeto pasivo, del que comete y sobre quien recae, además del objeto. Así, la materialización de un delito será producto o pasará por fases, denominada iter criminis. ¿Pero qué es el iter criminis? Cogitationes poenam nemo patitur. Nadie sufre pena por su pensamiento, o el pensamiento no delinque. Extraído del digesto romano, expresa que solamente una conducta, y no un simple pensamiento, puede ser constitutiva de delito. Así, pensar en robar no se castiga, mientras que la comisión del robo sí. Ningún pensamiento del ser humano es delito hasta que se exterioriza, provocando una conducta que causa daño a un bien. Este camino de delito pasa por fases: fase interna y fase externa. Inicia en la esfera interna del autor, ¿no? Y pasa por la esfera externa, donde se materializa, como bien habíamos hablado. Según el abogado Diego Valderrama, cada componente de una fase forma parte de los escalones del delito. Así, al pasar de un escalón a otro, la conducta va de lo impune a lo punible, configurándose el delito. Veamos las fases. Fase interna o subjetiva. La fase interna va a estar conformada por la ideación. El delito nace en la mente del sujeto, por tanto, en su imaginación. En su pensamiento está la idea del delito, ¿no? Que será no punible porque son voluntades internas, ideas que no son irrelevantes a efectos penales. Por ejemplo, Ana tiene la tentativa de querer robar a Isabel, pero es una idea. Luego, deliberación. La idea es sometida a un análisis en el flujo interno del sujeto. Lo lleva a planificar el delito y la forma de cómo cometerlo, considerando los pros y los contras, sus ideas, cada detalle. Se hace manifiesto aquí una lucha interna del sujeto o autor entre la idea del delito y lo que viene a ser lo moral. Por ejemplo, Ana quiere robar a Isabel. Imagina que para ello necesitará un arma, pero tendrá que asegurarse que pase por un lugar oscuro o poco transitado. Resolución o decisión.
es la determinación mental para cometer el delito. Es el momento en que se toma la decisión de pasar a la etapa de la acción. Exterioriza las ideas en el plan delictivo. Sin embargo, aún no hay acción concreta, por lo tanto no es punible. Por ejemplo, Ana decide robar a Isabel con una pistola y durante la noche. Tenemos aquí solo una idea. La fase objetiva o externa se encuentra conformada por los actos preparatorios. Se prepara el delito. No consiste en la ejecución, sino en la preparación de un hecho delictivo. Por regla son impunes, sin embargo, de modo excepcional nuestro Código Penal señala que sí hay delito en los artículos 255 y 296. El primero por fabricar o introducir al país máquinas para falsificar billetes o monedas, y el segundo por ser parte de una conspiración para promover o facilitar el tráfico ilícito de drogas. Luego tenemos los actos de ejecución. Para que sea un acto punitivo va a ser necesario que se produzca la ejecución, ¿no? La intención del sujeto revela por sí mismo que quiere cometer el delito. Se exterioriza el pensamiento y el delito puede consumarse o quedarse en el intento. Tentativa. Se va a producir cuando el autor inicia la ejecución del delito que debería producir el resultado que espera. No lo logra por causas ajenas o por su propia voluntad. Es decir, se da la interrupción para la consumación del delito por causas ajenas a la voluntad del autor o se da el desistimiento por su propia voluntad. El desistimiento se presenta en la tentativa inacabada y el arrepentimiento o desistimiento activo en la tentativa acabada. Consiste en accionar de modo voluntario por parte del autor, quien decide dejar de realizar los actos de ejecución del delito y evitando así su consumación. Esta figura dogmática se va a encontrar regulada en el artículo 18 del Código Penal y señala que quien se desiste o impide se consuma lo que comenzó será sancionado solo en caso lo realizado hasta el momento sea constitutivo de un hecho de delito. Por ejemplo, en palabras del autor Silva, si una esposa suministra veneno a su esposo y se arrepiente, llevándolo de inmediato a emergencias del hospital para ser atendido y se salva, quedando de todas formas un daño en el estómago, una lesión, la esposa responderá solamente por las lesiones y ya no por el parricidio. Consumación surge del verbo rector, matar, apoderarse, entre otros. Se consuma el delito con el cumplimiento total del tipo, es decir, se trata de la plena realización del ilícito penal y que como resultado de la acción va a producir una lesión irreversible sobre el bien jurídico protegido. Finalmente tenemos el agotamiento, consecuencia directa de la consumación. Aquí el delito ya se ha realizado. El sujeto activo o autor consigue satisfacer la intención que perseguía en el iter criminis al idear, preparar, ejecutar y consumar el acto criminal. Con esto se cumplen las fases del iter criminis. Pero vayamos rápidamente a unos ejemplos. La presencia del iter criminis en las sentencias, en las diversas sentencias. Tenemos, por ejemplo, el expediente 233-74-2013 de la Cuarta Sala Penal para reos en cárcel, un complemento con el recurso de nulidad 803-2016 de Lima de la Primera Sala Penal Transitoria por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio en agravio de María Rosa González Castillo de Arenas, cometido por Marco Arenas Castillo y Fernanda Lora Paz. Dentro del expediente tenemos los ejemplos del iter criminis. Por ejemplo, la sala concluye que en el caso de la procesada, primero, su participación consiste en planificar el asesinato, luego ayudar a subir el cuerpo de la víctima a la camioneta, conducirla hasta el Club La Rinconada, ir de copiloto hasta Manchay, estar presente en la incineración de la agraviada y luego retornar a su domicilio en La Molina. Aquí vemos, por ejemplo, que el iter criminis se hace presente en la fase interna al planificar el asesinato y en la fase externa luego en la ejecución y consumación, ¿no? Al subir el cuerpo en la víctima, ayudar a subir, luego estar presente en la incineración. De otra
lado, también el tribunal indica que la responsabilidad del Dora Paz se produce al apoyar antes del evento a Arenas Castillo y después de al ayudar a mudar la ropa de la víctima e ingresar el cuerpo a la camioneta. Es decir, estamos hablando de la fase interna que pasa a la fase externa. También el coprocesado Arenas Castillo demuestra que pasa por las fases del intercrímenes. ¿Por qué? Porque se afirma que él, antes de dirigirse a su casa y después de haber recogido la coprocesada de la universidad, compraron ambos guantes quirúrgicos, bolsas y alcohol, los cuales fueron usados para limpiar la escena del crimen y colocar a la víctima en la maletera de la camioneta. Es decir, luego de su ideación, fueron a la fase de actos preparatorios para luego realizar ya la ejecución y consumación. Otro caso es el del expediente 1208-2018 y el recurso de casación 1426-2018 Cusco, homicidio calificado. David Barrientos Chávez y Ever Segura Echegaray en agravio de Ronald Núñez Valdés y Kevin Majuli Suárez Vargas. Barrientos Chávez, por ejemplo, en este caso, idea, planifica el asesinato de los agraviados Núñez y Suárez, ¿no? Tiene reuniones con los coimputados, contacta e incorpora a más personas, les ofrece dinero para que intervengan, financia la ejecución, monitorea por celular el crimen, ¿no? Y dándose así las fases, tanto interna como externa. Idea, y luego se va a la fase externa, en los actos preparatorios de reclutar personas, luego en plena ejecución monitoreando. Entonces vemos también la presencia de intercrímenes. Segura de Echegaray, el otro demandado, colaboró con Barrientos Chávez, estuvo en la camioneta en la que se encontraba el alcalde Núñez y su chofer Suárez, ayuda a trasladarlos a la parte externa de la camioneta y a maniatarlos, sigue el curso de los hechos en todo momento, se queda en la camioneta preparando la última fase, que es comunicar a los familiares de los agraviados que ellos han sufrido un robo y un secuestro y que esas han sido las consecuencias. Entonces vemos aquí el intercrímenes presente también porque se encuentra él en la fase de ejecución, de consumación e inclusive también en el agotamiento. Para concluir, tenemos que el elemento básico del delito va a ser la conducta a través del comportamiento humano, voluntario, positivo o negativo, ¿no? Conforme a su propósito. Para que exista delito será necesaria la intervención del sujeto activo y pasivo, ¿no? Además del objeto. La materialización del delito será producto de la fase denominada intercrímenes, que pasa por la fase interna y la fase externa. No se puede sancionar lo que ocurre en pensamiento interno de las personas, dado que el pensamiento no delinque. El delito comienza en la esfera interna y se exterioriza pasando por la fase externa para materializar el delito, hecho que será sancionable, punitivo, cumpliéndose así el iter criminis. Gracias.